Bienvenidos amigos de Test Drive. Hoy desde la planta industrial de Alex S.A. venimos a traerles y a mostrarles en detalle 4 productos muy interesantes de MotoStar. Estamos hablando de la línea de motonetas o scooters como la conocemos. Vamos a mirarlas en detalles y vamos a conocer un poco sobre el consumo, obviamente la versatilidad que tiene este modelo y las variedades. Vamos a empezar. Bueno, y arranquemos a conocerla ahora en detalle. Primeramente miremos lo que es la DAX 110 en la versión que trae ruedas o aros con rayos. Esta versión es la versión de entrada, por llamarlo de una manera, una moto bastante ágil y sobre todo bastante versátil. Me gustó mucho lo que es la altura, la capacidad de poder entrar sin tener que hacer demasiado esfuerzo y obviamente una muy buena altura de rodaje donde uno se siente bastante tranquilo y confortable a la hora de manejar la moto. Algo interesantísimo de este tipo de productos es sobre todo el hecho de que está preparado para toda la familia, ¿verdad? Sabemos que es una moto sin embrague en este caso, pero sí con una caja de cambios de 4 velocidades, con un motor 110 centímetros cúbicos que realmente es muy eficiente en el uso de combustible. Tanto así que no necesita llevar más de 3 litros dentro del tanque de combustible y de todas maneras en el uso diario, por la experiencia de algunos usuarios, sabemos que le suele durar aproximadamente una semana, o sea, muy eficiente, sobre todo en una época que el combustible está bastante complicado, entonces tener una muy buena opción es algo muy interesante. Hablemos ahora un poco de lo que es la línea de diseño y algunas pequeñas similitudes y diferencias con su hermana mayor, la DAX, que trae otro estilo de llantas y algún poco más de equipamiento que realmente la hacen diferente. En este caso, como dijimos al comienzo, las llantas son de rayos y el sistema de freno, un sistema de freno de tambor en la rueda delantera y en la rueda trasera. Después lo que es la parte de suspensión, todo lo que es el carenado de la moto es bastante parecido a la versión que les voy a mostrar enseguida. En lo que es la parte de iluminación, totalmente LED, lo que es la tecnología, algo muy importante para poder tener una muy buena visual nosotros y también la gente que viene en el sentido contrario o que esté circulando también cerca de la moto, porque es muy importante tanto ver como ser vistos. El asiento preparado para llevar 2 pasajeros, obviamente con los lugares para poder agarrarse en el caso de la persona que va en la parte trasera, y en este sector nos encontramos con el acceso a lo que es el portabultos que tienen aquí abajo. Déjenme mostrarles, donde tenemos un muy buen tamaño para poder tener cualquier cosa que no querramos que quede a la vista, por ejemplo, bien almacenado en este sector. Tanque de combustible, como les dije recién, de 3 litros, pero que nos da una autonomía de aproximadamente una semana de uso. En cantidad de kilómetros es algo que tendríamos que calcularlo, pero realmente con 3 litros, o sea que estamos hablando de unos 23.000 guaraníes, podemos andar toda la semana, es realmente fabuloso. Vamos a seguir mirando y miremos un poquitito lo que es la parte baja. En este sector nos encontramos con lo que es la parte de cambios, que como saben, como les dije recién, es una moto semiautomática que uno hace realmente los cambios. ¿Qué significa semiautomática? Nosotros hacemos los cambios sin la necesidad de utilizar un embrague. O sea, es muy fácil de aprender a manejar la moto y obviamente al tener una caja de cambios tenemos la posibilidad de cambiar el ritmo de marcha para poder tener más fuerza de baja o más velocidad en las marchas altas. 4 cambios en el sistema. Después, bueno, aquí atrás tenemos también los posapiés para el acompañante en el caso de llevar alguno. Y obviamente, como les dije hace rato, todo el sistema de frenos en tambor también aquí atrás con sistema de cadena. Miremos ahora lo que es su hermana mayor. Realmente no hay demasiadas diferencias, pero sí son bastante notables las pocas que encontramos. En este caso, como le dijimos, aros con rayos, en este caso unas llantas de aleación, y ya nos encontramos con un sistema de frenos en disco en la parte frontal y mantiene el sistema de disco tambor en la parte trasera. También los colores y la combinación de colores es otra pequeña gran diferencia que encontramos en este modelo, pero algo que me gustó muchísimo es que mantiene la misma motorización, 110 centímetros cúbicos,
con la caja de 4 velocidades y esa autonomía tan importante de la que estábamos hablando hace rato. El sistema de iluminación también es full LED, o sea, muy buena visual. No vamos a poder probarlo hoy porque obviamente es de día. Y tenemos un tablero de información bastante completo, donde tenemos todo lo necesario para poder obviamente tener un viaje tranquilo y poder también hacer algunos cálculos si es necesario para poder saber cuánto combustible nos queda, en qué cambio estamos y toda la información. Otra de las pequeñas diferencias que encontramos en esta versión comparando con su hermana menor es que en este caso ya nos encontramos con un sistema de cargador USB para poder cargar obviamente algún teléfono inteligente o tableta que llevemos durante el viaje para poder tener mejor carga cuando lleguemos, así que muy importante también eso. O en el caso de que lo usemos como GPS para cuando estemos trabajando o estamos haciendo un pequeño viaje, no perder la carga del celular, que es algo súper importante contar con eso. Después todo lo básico en lo que es la parte de controles, el acelerador del lado derecho con el freno delantero y el lado izquierdo simplemente la manija, ya que en este caso semiautomática, no tenemos embrague, no tenemos necesidad de hacer ningún ajuste de ese sector. Una moto interesante, una moto relativamente fina en esta parte que tiene el carenado que nos cubre y nos ayuda un poco más también a lo que es la aerodinámica en el caso de estar viajando para poder tener un viaje un poco más confortable. El asiento, otra de las cosas importantes, ya hicimos un pequeño destaque en la otra versión, pero volver a destacar el tamaño. Es muy importante poder viajar cómodamente cuando utilizamos esta motocicleta para el uso diario, muy importante. En la parte de atrás también hay algunas pequeñas diferencias. Si recuerdan, en esta versión tenemos lugares para atajarse para el acompañante, en este caso también lo tenemos, pero acompañado también de un portabultos como para poder adherirle cosas si es necesario o llevar la caja de herramientas, etcétera, sin ningún problema en este sector. Me gustó bastante eso. Después la parte baja, disco de tambor como dijimos hace rato, doble amortiguador en la parte trasera, el escape sale del lado derecho y tenemos obviamente arranque eléctrico, pero en el caso de tener alguna falla o una necesidad también tenemos el sistema de arranque a patada que a veces puede llegar a salvarnos alguna incomodidad en algún viaje o qué sé yo, que nos quedemos sin batería. No suele pasar, pero puede pasar, entonces está bien preparado. Bueno, ya conocimos lo que son las dos variantes de lo que es la moto DAX, 110 centímetros cúbicos, pero como sabemos, o el que ya tuvo una DAX siempre busca un poquitito más. En este caso ya hablamos de una moto un poco más grande visualmente, y no solamente visual, sino que es un poco más potente. 1,5 caballos más de fuerza, que ya es bastante para una moto bastante liviana, y 8,5 Nm de torque para una motoneta bastante interesante. Y fíjense, mucha más robustez en lo que es la parte del carenado, en la parte frontal y también en la parte trasera. Y en este caso, obviamente la potencia superior se debe a un motor más grande. En el caso de la DAX estábamos hablando de 110 centímetros cúbicos y en este caso estamos hablando de 125 centímetros cúbicos. Mantiene la caja de 4 velocidades y mantiene también el sistema sin embrague semiautomático, muy interesante. Al ser una moto de una cilindrada un poco superior, obviamente el consumo va a subir un poquito, pero no demasiado. Lo que hizo la gente de Motostar es obviamente pasar del tanque de 3 litros a un tanque de 4 litros para mantener más o menos la misma autonomía con un tanque lleno. O sea, una muy buena autonomía de aproximadamente una semana de uso sin ningún problema. Una moto muy interesante. En la parte frontal, en lo que es la parte mecánica, también nos encontramos con el sistema de disco de freno, llantas de aleación en color negro que le deja bastante lindo, y realmente todo lo que es el frontal, fíjense, las luces de giro puestas ya en lo que es el carenado de la moto. El sistema de iluminación en este caso tiene luces halógenas, pero realmente se siente bastante más grande. En la sensación de la moto es una moto interesante, es una moto cómoda sobre todo, porque esa es la variante de una motoneta. No tener el tanque de combustible acá enfrente te da un confort de manejo diferente y la posición de manejo es un poco más sentado, como en un auto diría yo, al no tener que abrir las piernas por el tema del tanque de combustible. Una moto cómoda, una moto preparada para la familia, pueden usarla tanto la mamá o el papá de la familia para ir a trabajar, si es que así lo hicieren, o simplemente para ir al supermercado, etcétera, muy confortable. Ahora, mirando lo que es la parte de asiento, nos encontramos con un asiento un poco más grande en tamaño y nos da también esa capacidad de lo que estaba hablando de viajar muy cómodamente sentados. En este caso, también nos encontramos con el portabultos,
Un portabultos que tiene una forma diferente que nos da la posibilidad también de poner una caja más grande en el caso de ser necesario. Y también, obviamente, si viajamos con alguien, tiene los lugares para agarrarse sin ningún problema. Bueno, y hablando ahora de lo que es la parte mecánica, aquí en la parte de atrás nos encontramos con doble amortiguador, obviamente un brazo de suspensión, sistema de cadena y el freno obviamente en tambor. Adelante disco, en la parte trasera tambor, la llanta de aleación también puesta aquí atrás, bastante cómoda y realmente es una moto ágil y por sobre todo con un andar bastante eficiente. Bueno, y algo que me gustó muchísimo también en esta versión, que es una diferencia con la DAX 110, es que la DAX traía el cargador en este sector, cargador USB estamos hablando. En este caso, dentro de lo que es el compartimiento de carga, nos encontramos con un cargador USB, o sea que podemos llevar, por ejemplo, los celulares o el celular dentro de lo que es la parte de carga, sin que quede en riesgo y que vaya cargando durante el viaje, algo muy práctico dentro de un espacio bastante amplio, como para guardar el casco si estacionamos por ahí, o, por qué no, algún bolsón, etcétera, si vamos a viajar. Muy interesante realmente. Vamos a conocer ahora a las más grandes de las 4 que elegimos. Y llegamos a la Magic 125. En potencia y prestaciones muy parecida a lo que es la Genius, pero con algunas pequeñas diferencias, como el carenado. Fíjense, bastante agresivo en lo que es la trompa y también todo lo que es la parte de iluminación full LED en este caso, donde tenemos luces en la parte delantera, baja y también dentro de lo que es el manillar de la moto. Un manillar interesantísimo, me gustó mucho, mantiene el mismo sistema sin embrague, algo que me gustó muchísimo, es muy cómodo y muy práctico obviamente. Dentro del sistema de frenos también, en este caso frenos de disco en la parte delantera y las llantas de aleación con este pequeño detalle en rojo que le da esa deportividad que muchos clientes de esta moto siempre están buscando. En lo que es carenado también nos encontramos con algunas pequeñas diferencias con lo que es por ejemplo la DAX. Se siente un poco más robusto en todo este sector y realmente el diseño en general es uno de los cambios más grandes que encontramos, porque mantiene esos 7,5 caballos de fuerza y 8,6 Nm de torque con el motor 125 centímetros cúbicos y el tanque de combustible que tiene una capacidad de 4 litros para darnos esa autonomía aproximadamente una semana. Es realmente fabuloso. Nos encontramos también con un tablero de instrumentos que tiene toda la información necesaria, obviamente puesta de una manera que sea fácil de leerlo para no perder tiempo mirando lo que es el panel de instrumentos. Después, dentro del manillar, lo clásico como el arranque eléctrico, selector de luces, luz alta, luz baja, los señaleros, la bocina y también obviamente el cargador USB que no puede estar ausente en estas motos porque realmente uno pasa mucho tiempo circulando por las calles y quedarse sin batería hoy en día es prácticamente quedarse sin trabajar, así que es muy importante poder contar con eso dentro de lo que son las motos. El espacio de carga un poco más grande que en la versión Genius y realmente más grande que en la versión DAX porque obviamente estamos hablando del tope de lo que sería la línea de motonetas de Star. También tenemos lugar para atajarnos aquí en la parte trasera que cuenta con algunos puntos de anclaje en el caso de ser necesario. No tiene una cama para poder llevar cosas como en otras versiones, pero sí nos da todavía esa versatilidad que es muy importante. En la parte de atrás nos encontramos también con doble amortiguador en la parte trasera, unos pequeños detalles que nos dan también ese toque diferenciado en esta versión dentro de lo que es el escape y disco de tambor, sistema de cadenas y la llanta de aleación también en la parte trasera. Muy interesante realmente, una moto muy bien diseñada. Me gustó mucho las líneas bien agresivas que le dieron a esta como para diferenciarse de las otras versiones. Bueno, y esa fue una pequeña descripción de lo que son las 4 variantes que tenemos aquí para mostrarles, realmente cada una preparada para un público diferente, para una persona que esté buscando algo distinto y obviamente también la economía como primer punto dentro de lo que es el andar diario, que es muy importante, más todavía en estos tiempos que está bastante variable el precio de combustible, es importante moverse muy eficientemente. Para las pruebas de manejo seleccionamos a la DAX 110 en la versión con las llantas de aleación y el sistema de discos de freno para agarrar una del medio, ni siquiera la tope ni la de entrada y tener una referencia de cómo funciona, qué tan eficiente es obviamente y cómo se siente esa caja semiautomática, que es lo que más me gustó de este modelo. Así que ¿qué le parece si arrancamos y nos vamos a hacer algunas pruebas de manejo y les cuento lo que es la DAX 110? Vamos.
Al llegar el momento de hacer las pruebas de manejo con la DAX 110, que es la versión más completa de la gama, la moto se siente realmente agradable. Y tomando en cuenta que no manejaba una moto semiautomática hace bastante tiempo, resulta bastante fácil acostumbrarse y familiarizarse con la caja de 4 velocidades. Recordemos que es un motor 110 centímetros cúbicos, lo que nos da una muy buena autonomía en el momento de movernos por una ciudad. Los frenos se sienten bastante reactivos. Si es necesaria una frenada de golpe, podemos clavar los frenos al instante y obviamente esto no es lo recomendable, pero en un caso extremo podemos hacerlo sin problema. Recordemos que la manera correcta es frenar primeramente con el freno trasero y luego ir bombeando el freno delantero en el caso de ser necesario detenernos con mayor rapidez. En esta versión tenemos un sistema de freno delantero con disco ventilado y en la parte trasera equipa un freno de tambor. Viajando a unos 50 km por hora, que es una velocidad promedio que mantendríamos en una ciudad, se viaja muy placenteramente y prácticamente sin vibraciones. Esta es una consulta bastante recurrente en las redes sociales cuando hablamos de motores pequeños. En este caso, un motor 110 centímetros cúbicos que nos entrega 6,5 HP y 7,2 Nm de torque. Esta moto tiene un asiento muy confortable que junto al sistema de suspensión que equipa no produce molestas vibraciones, lo que podría cansar durante el uso diario. En esta versión tenemos un depósito de 3,5 litros de combustible, lo que nos da una muy buena autonomía a un bajo costo. Podría decirse que podemos utilizar la moto durante una semana entera con tan solamente un tanque de combustible, lo que se traduce en 20.000 guaraníes o $3 americanos aproximadamente. Esos 3,5 litros son más que suficientes para un motor de 110 centímetros cúbicos con una potencia de 6,5 HP y un torque de 7,2 Nm. En conclusión, podemos decir que la Star DAX 110 es una opción ideal para la gente que busca una motoneta ligera, ágil, que pueda sortear el caótico tráfico citadino y por sobre todo a un muy bajo costo. Una motocicleta para los que están iniciándose en el mundo de las dos ruedas o buscan una economía para el andar diario. Bueno amigos, y vamos llegando al cierre de un capítulo más. En este caso le tocó el turno a la gente de Motostar, que nos trajo la gama completa de lo que son las motonetas. Unas motos eficientes en el andar, muy confortables también en lo que es la parte de asientos y la posición de manejo. Y sobre todo, algo que me gustó muchísimo, esa caja secuencial que realmente es fabulosa, no tener que estar embragando. Uno se acostumbra muy rápido y es muy fácil de aprender si es que es una de las primeras motos que vamos a manejar. Así que una muy buena opción que nos presentan con 4 variantes para cada tipo de público o para cada persona. Si uno quiere iniciarse recién en lo que son las motos, tiene una muy buena opción acá con la DAX 110 y puede ir escalando a la DAX 110 ya con llantas de aleación, disco de freno, o ir pasando por ejemplo a la Genius o a la Magic, que son las dos versiones más grandes. Y realmente algo que me gustaría destacar es que obviamente estamos hablando de mano de obra paraguaya con el respaldo de la empresa Alex S.A., que nos da garantía por estas motos y muchísimo respaldo en lo que es lote de repuestos y cualquier cosa que podamos llegar a necesitar sobre las mismas. Paseamos nosotros por las fábricas conociendo un poco lo que son los procesos y realmente a mí me dejó sorprendido la cantidad de procesos que tiene la fabricación de estas motos, porque yo me imaginaba que al decir ensambladas en Paraguay venían totalmente desarmadas pero ya terminadas, y no es para nada así. Las motos prácticamente se fabrican en nuestro país, se hacen todos los dobles de caños, se preparan las piezas, tienen las matrices de cada motocicleta y se hacen acá y son muy probadas antes de que salgan a las calles. Todas estas motos son probadas y testeadas en el banco de pruebas de Alex S.A. para poder salir obviamente con la iluminación correcta, con la cantidad de emisión correcta, con la potencia correcta de frenado y de motor, para poder tener una moto segura, confortable y por sobre todo que nos dure en el tiempo. Así que motos muy interesantes. Como siempre les digo también, si quedó alguna consulta, no duden en escribirnos. Siempre estamos leyendo y respondiendo a todos los mensajes que nos envían a través de las diferentes redes sociales. Test Drive PY en nuestro Instagram, Test Drive Paraguay en nuestro Facebook, y síganos en el canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más información para que su próxima compra sea bien informada. Y bueno, nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto o moto que vos estás buscando. Chao. Thank you.